Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Soy Alejandro Pacheco, director de operaciones de Mezcal Casa Alejandro de la Vega. Y los saludo con gusto para un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a tocar un tema también de corte histórico. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la historia del mezcal, para contestar a la pregunta que muchos de ustedes se deben plantear. ¿De dónde surge el mezcal? Para la realización de este video trataré de ser lo más práctico posible, trataré de dar los datos, poder platicarles un poco sobre estas teorías, pero sin llegar a ser o extenderme sobre esta misma temática, ya que existen investigaciones muy completas y muy extensas sobre este tema, que con mucho gusto podemos tocar en alguna otra ocasión, o si gustan poder yo dejarles la información por si ustedes quieren ahondar en este tema. Como muchos de nosotros ya sabemos, el mezcal es una bebida alcohólica a base de agave, y esta particularidad que tiene es que es una bebida destilada. Curiosamente, el origen de la palabra mezcal no tiene nada que ver con la destilación, sino más bien con su cocción. Por una parte tenemos al concepto metal, y por otra parte tenemos al concepto Iscali. El concepto metal significa maguey y el concepto Iscali significa cocido, por lo que juntos forman la palabra mezcal, que significaría pues maguey cocido. Es de estos dos conceptos unidos donde proviene el origen de la palabra mezcal. Fuentes históricas nos comentan que el agave era una planta utilizada en la América precolombina, una planta que tenía finalidades de construcción, una planta que tenía finalidades médicas y una planta que tenía finalidades que eran también recreativas, que era la creación de bebidas. En este caso se tienen documentadas bebidas fermentadas a bases de agave. Con estas fuentes de documentación que existen, sabemos que el agave entonces formaba parte importante de la vida cultural de los antiguos pobladores que vivían en América y obviamente de lo que hoy conocemos como México. Ahora, es aquí donde vienen los problemas y donde viene la encrucijada para saber de dónde nace el mezcal o cuál es el origen del mezcal. En la actualidad existen tres teorías. De estas tres teorías las podemos dividir en dos grandes ramas. La primera teoría, que es una teoría en donde nos dice que el mezcal es de origen americano, que es una bebida que se inventó por los antiguos pobladores de América, de Mesoamérica, y las otras dos teorías restantes son teorías en donde nos dicen que el mezcal es un producto mestizo, que es un producto que se logró elaborar gracias al conocimiento de otras culturas. Por lo tanto, también podemos decir que existe una especie de teoría que es más de un ámbito nacionalista y una teoría que es más de un ámbito eurocentrista o de conocimientos de Asia. Entonces, empecemos un poco platicando sobre estas teorías. La primera teoría, y la teoría que está más difundida en este ámbito sobre la creación del mezcal, es que el mezcal es una bebida de ámbito mestizo. Es decir, que para lograr el mezcal se tuvieron que fusionar conocimientos de diferentes culturas. En este caso, la primera teoría es la teoría eurocentrista. Es decir, que el conocimiento para crear el mezcal vino de Europa. España fue un país que fue invadido por los árabes. Es más, hubo califatos en lo que es Europa. Y gracias a esta unión tuvimos diferentes conocimientos que tuvieron mucho que ver en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito del idioma. El idioma también fue impactado con este choque de dos culturas, es decir, los árabes y los europeos, en este caso los españoles. Y en estos conocimientos también hubo conocimientos técnicos, como fue el álgebra, las matemáticas, y se dice que en este caso fue el alambique de cobre. El alambique de cobre que pasó de los árabes a los españoles y que los españoles lo traen a América. Es así que los pobladores de América podrían destilar el agave y podrían fabricar lo que hoy conocemos como mezcal. Eso a grandes rasgos sería la primera teoría.
la teoría en donde nos dice que el conocimiento vino de Europa. Después de ahí tenemos la segunda teoría que pertenece a esta rama del mezcal como un proyecto del mestizaje. Esta segunda teoría nos dice que los conocimientos llegaron de Asia y se tienen fuentes documentadas que nos mencionan que hubo ya conocimiento mucho antes de la llegada de los europeos, conocimientos que se compartieron en Mesoamérica sobre procesos de destilación. Y en este caso, estos procesos de destilación que venían de Asia se difundieron por toda la región, primero por los estados en donde llegaron, que eran obviamente estados con acceso al mar, como era Colima y Jalisco, y posteriormente se llevó a otras partes de México. Finalmente existe una tercera teoría. Esta tercera teoría es más del ámbito nacionalista y es la que nos dice que el mezcal es un producto 100% hecho aquí en América y que el conocimiento para destilar esa bebida ya existía desde años antes de la llegada de los europeos y que estos conocimientos fueron desarrollados aquí mismo, en Mesoamérica, en lo que sería México. Y esto se debe a piezas arqueológicas que se han encontrado, principalmente piezas arqueológicas que se parecen mucho a destiladores. A estos destiladores prehispánicos se les ha dado el nombre de capacha, que son unas vasijas de barro, unidas, y se presume que estas vasijas eran utilizadas como destiladores en Mesoamérica. Sin entrar a grandes rasgos, estas son las tres teorías que existen alrededor del origen del mezcal. Desafortunadamente no existe una teoría que sea la única, es decir, no existe ahorita datos suficientes para decir esta teoría es la única y las demás no existen. Por lo tanto, no se ha llegado a un consenso para decir cuál es el verdadero origen del mezcal. Pero lo que sí es que existe una teoría que prevalece ante estas tres. Y la teoría que más prevalece es la teoría del origen de estos conocimientos en Asia. Y déjenme explicarles por qué. De esta teoría es de la teoría que más documentada está. Obviamente también existe documentación sobre la teoría europea. Eso también es obvio gracias a los cronistas que existieron en la Nueva España, que fueron los frailes principalmente, y personas que hacían viajes a la Nueva América. Pero también existe documentación que en Asia existían ya destiladores filipinos, destiladores chinos, destiladores japoneses, y que sería este conocimiento el que se transmitiría a los pobladores de América antes de la llegada de los españoles. Esta información se puede ver con claridad en los destiladores que se utilizan hoy en día. Muchos de los destiladores que consideramos como ancestrales para la producción del mezcal son destiladores que son variantes de los destiladores asiáticos. Por ejemplo, las ollas de barro, la destilación en campanilla, inclusive todavía en algunas regiones se utiliza el destilador filipino. Entonces, todas estas destilaciones que se les denomina como ancestrales son destiladores que son una adaptación de los destiladores que ya existían en Asia. Y es por eso que esta teoría sobre el conocimiento que viene de Asia es la teoría que más prevalece. Es una teoría de la que está más documentada, pero sin duda es una teoría que aporta los elementos documentales de un conocimiento mucho anterior al conocimiento que llega de Europa. Entonces es este el camino que recorre el proceso de destilación para poder hacer mezcal en América. Pero un punto importante, que el conocimiento haya llegado de Asia no quiere decir que el mezcal sea un producto asiático. Simplemente quiere decir que los asiáticos tenían el conocimiento para destilar y por lo tanto ellos podrían generar ciertas bebidas a partir de la destilación. Pero, por ejemplo, los primeros vestigios nos dicen que lo que se solía destilar en Asia era el coco.
para hacer un producto a base de coco. Y es cuando este conocimiento llega a América, cuando se decide hacer un destilado a base de agave. Y es entonces donde este conocimiento nos ayuda a destilar el agave para la fabricación de vino de mezcal, que como muchos de nosotros ya vimos, fue un proceso histórico también. Hoy por hoy, la mayoría de los procesos de destilación son de corte mestizo. Es decir, los procesos de destilación que el mezcal utiliza hoy son el resultado de diferentes culturas, el alambique de cobre y los diferentes procesos artesanales y ancestrales que comentamos con anterioridad. En la mayoría de los textos que podemos encontrar sobre la historia del mezcal o sobre el mezcal, nos dirán que el mezcal es una bebida mestiza. Muy pocas veces o casi en ninguna ocasión encontraremos que el mezcal es una bebida prehispánica, sino más bien una bebida mestiza. Y es que hoy por hoy la mayoría de los instrumentos que se utilizan son de corte mestizo, principalmente la destilación. La destilación artesanal en alambiques de cobre es un resultado del mestizaje. Y los diferentes procesos de destilación que consideramos como ancestrales también son un resultado del mestizaje. Es por eso que se tiende a decir que el mezcal realmente es un producto del mestizaje. Además que el gran boom, la gran producción del mezcal se da durante el periodo de la colonización. Entonces, estas tres teorías son las que tenemos hasta el día de hoy. Y una de ellas es la que más prevalece, simplemente porque se tiene mayor documentación histórica. Aún así, nada está dicho. Y esto es lo interesante de la ciencia, de todo esto que está detrás del mezcal. Hasta el momento no hay nada dicho, no hay una teoría ya establecida y solamente el tiempo nos dirá cuál es la teoría correcta, cuál es la teoría más correcta, pero sobre todo cuál es la verdad sobre el origen del mezcal. Pero sin duda la teoría que más prevalece hoy es una teoría que prevalece porque existe documentación al respecto. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el mezcal es una gran bebida, sea cual sea su origen. Amigos, pues hasta aquí llega el final de este video. Esta es la información que quería compartirles sobre la historia del mezcal, sobre cómo se origina el mezcal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.